Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, consultor económico. La guerra actual en Medio Oriente enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán con gravísimas consecuencias para prácticamente todos los países del mundo. En Latinoamérica hay un tema particular. El conflicto amenaza la estabilidad regional y global, especialmente en los mercados energéticos y en la seguridad internacional. Vayamos a lo económico. ¿Qué efectos se empiezan ya a sentir y se van a sentir en el futuro inmediato por esta guerra? Eh, Buenos días, Gustavo. Efectivamente, las repercusiones económicas de esta guerra en Medio Oriente son bastante duras a nivel mundial y obviamente el Ecuador no está exento de ello. La primera reacción que en este momento ya ha existido es el aumento en el precio del petróleo, que eso indudablemente afecta a todas las economías del mundo. Aparentemente beneficia a los exportadores de petróleo, pero es una situación de doble punta, digamos así. Puede beneficiar a los exportadores, pero si los exportadores a su vez son usuarios del petróleo, si el petróleo sube de precio, también suben los costos. Entonces, el primer efecto indudablemente va por el precio del petróleo. Y el segundo, que también afecta y afecta al Ecuador, tiene que ver con el tema del comercio internacional, porque no nos olvidemos que dentro de la zona de conflicto bélico en este momento existen o están, es una zona de movimiento de barcos comerciales que obviamente están interrumpidos. Entonces, el Ecuador también puede verse afectado en la medida en que se restrinjan las rutas comerciales de los productos ecuatorianos que pasan por esa zona. Vayamos con el tema de el precio de los combustibles en Ecuador, que dicho sea de paso tiene una serie de aristas que significan problemas, pues justamente desde el mes anterior empezaron a terminar y van terminando acuerdos que se hicieron con diferentes ramas del volante por subsidios por parte del gobierno. Y esto se lo hizo con un combustible que aún no se veía afectado por los efectos de la guerra. Este día jueves, justamente 12 de marzo, habrá una nueva elevación de acuerdo con las programaciones que se siguen por parte del gobierno y la autoridad reguladora. Se han hecho estimaciones ya de que en esta ocasión el alza será significativa, del orden de un 5% por lo menos. Claro, ese sería el efecto negativo, digamos así, que después de la liberación del precio de los combustibles en general, se vuelven de mayor peso para la economía ecuatoriana. O sea, los ingresos que aparentemente podría recibir el Ecuador por la subida del precio van a ser pequeños porque no es que el Ecuador en este momento esté en la cúspide de la exportación, de la explotación y de la exportación petrolera, sino más bien todo lo contrario. Tenemos problemas de la producción y obviamente los volúmenes de exportación son menores. De hecho, ya vimos el hecho concreto de que hay liberación de precios, de que los precios de la mayoría de los combustibles dentro del país siguen el comportamiento de los precios internacionales. La situación para los consumidores de combustible puede verse complicada porque va a haber una subida de precio un poco más elevada de lo esperado. Frente a eso, efectivamente, el gobierno quiso tranquilizar o estableció, digamos, un mecanismo de subsidio directo del combustible diésel a los transportistas. eh, para evitarse situaciones conflictivas va a tener que mantener ese subsidio. Y al mantener ese subsidio va a tener que ser un subsidio más alto porque el precio internacional obviamente es más elevado. Entonces, la situación interna por la guerra de Irak puede complicarse más al gobierno frente a las reacciones de quienes se ven afectados por la subida adicional en el precio de los combustibles. ¿Cómo está en términos generales afectando esta guerra en Medio Oriente al precio del petróleo y al comercio global? Bueno, la noticia que existe en este momento es ya que el barril de petróleo, en el caso del petróleo ecuatoriano, estaría ya bordeando por encima de los $100. No nos olvidemos que el precio del barril referencial en el presupuesto estaba alrededor de los $55 del barril. Entonces, el precio este rato, podríamos decir así, casi se ha duplicado como consecuencia de esta situación. Insisto, esto aparentemente podría ser beneficioso para el país porque los ingresos que recibe van a ser mayores, pero
es contraproducente porque la mayoría de los combustibles que nosotros consumimos dentro del país son importados y el precio de esos combustibles va a subir a la par que la subida del precio del petróleo. Igual en el caso del comercio todavía no hay datos concretos, pero al menos sí hay ya señales o advertencias de algunos exportadores de que obviamente van a tener que buscar rutas alternas para colocar los productos, básicamente camarón y banano, en mercados que están posteriores a la zona del conflicto y eso puede primero encarecer obviamente el transporte y después limitar el acceso a los destinos comerciales. En Ecuador, más por situaciones circunstanciales antes que por un manejo de la economía o manipulaciones del Banco Central, la inflación se ha mantenido baja, muy baja, incluso ha llegado en algunos puntos a una inflación negativa. En el momento actual, la situación aparentemente podría cambiar, sumando a estos efectos de elevación en el precio del crudo, el tema de los aranceles con Colombia. ¿Qué previsiones tiene usted? ¿Cómo ve el futuro cercano en este tema en materia de estabilidad o no de los índices inflacionarios? Bueno, indudablemente, a ver, cuando se hizo la subida del precio, cuando se liberó la última, la más reciente, el precio del diésel, el impacto inflacionario fue relativamente pequeño o casi nulo, porque los precios estuvieron compensados con este subsidio directo a los transportistas, es decir, el precio final no sufrió mayor afectación. Ahora que hay una subida permanente, tanto que va a haber una subida adicional del precio de la gasolina y del precio del diésel por el precio internacional, se podría esperar entonces que el efecto inflacionario sí se sienta en mayor peso que la primera liberación de los combustibles. En el caso de los productos colombianos, habrá que ver cómo se compensa el precio final de venta. Es decir, un poco la subida de aranceles en esta guerra comercial de seguridad, la intención que tiene es que se desaliente la compra de los productos colombianos en la medida en que subirían de precio. Entonces, si la guerra arancelaria o los aranceles de impuestos a los productos colombianos buscan que los colombianos no vendan los productos en el Ecuador porque suben de precio, entonces el efecto inflacionario puede ser más reducido por allí, porque si sube el precio de los productos importados colombianos, simplemente lo que tendríamos que hacer nosotros es, o los consumidores preferirán comprar productos de origen ecuatoriano o de otro origen que sea más barato. Por ahí puede que no haya mucho efecto inflacionario en los aranceles que se ponen a los productos colombianos. Usted nos ha dicho que los efectos sobre la elevación internacional del precio del petróleo es de dos vías, que hay efectos positivos y eventualmente efectos negativos para Ecuador. ¿Se puede hablar de una situación promedio? ¿Ecuador va a salir ganando o perdiendo con estos efectos? ¿Hay por allí alguna especie de punto de equilibrio que pueda marcar esta diferencia entre un efecto positivo o un efecto negativo en nuestra economía? En otras palabras, ¿qué impacto inmediato tiene esta volatilidad del precio del petróleo en la economía nacional? Bueno, efectivamente habría que hacer una actualización de los flujos de exportaciones y de importaciones, exportación de petróleo crudo e importación de derivados de petróleo, para ver cuál sería el efecto negativo. Sin embargo, por la tendencia que ha tenido la exportación petrolera y por la demanda creciente de combustibles derivados del petróleo que no son producidos en nuestro país, todos sabemos que la refinación del petróleo en el país está totalmente limitada y más todavía con los problemas permanentes que existen en la refinería de Esmeraldas, por la tendencia que ha habido tanto en la compra de derivados como en la venta como la exportación petrolera cuya producción está cayendo o ha venido cayendo en los últimos años, yo considero que el efecto final va a ser un efecto negativo. Van a mejorar en algo los ingresos fiscales, pero si es que esos ingresos fiscales no creo que sean suficientes para cubrir, por ejemplo, la subida en el precio de la importación del gas licuado que es subsidiado, o sean suficientes para mantener el subsidio a los transportistas. No creo que tenga un efecto positivo esta guerra y esta subida en el precio del petróleo para el Ecuador.
Además de estos efectos un tanto inocuos en cuanto a inflación que le hemos entendido, cuéntenos si es que esto de las variaciones del precio del petróleo, me refiero, se reflejará en el costo de vida y en cuanto a la balanza de pagos del país. A ver, en el costo de vida, digo, puede ser un efecto no sustancial en lo que tiene que ver con el efecto inflacionario. Yo lo que veo más bien es que puede haber efectos adicionales en el tema del presupuesto fiscal, que ya de por sí es problemático. Entonces, va a subir obviamente el gasto que va a tener que hacer el país o el costo que va a tener que pagar por el gas importado que es subsidiado, o sea, va a aumentar el subsidio al gas licuado de petróleo y esos ingresos no van a ser compensados con lo que aparentemente reciba por el incremento en el petróleo. Es decir, más que un efecto en la economía real, donde estaría el tema inflacionario, va a ser un efecto en el tema fiscal. Esto siempre y cuando se mantengan los subsidios al diésel, porque si no se mantienen los subsidios al diésel, no habrá forma de controlar la subida en los precios ocasionados por la subida en el precio del transporte. ¿Hay aún tiempo? ¿Hay estrategias que podría asumir Ecuador para aprovechar los ingresos extraordinarios? Eh, Lamentablemente no, no hay una estrategia clara sobre ese tema. La estrategia clara o el mecanismo claro que existía antes para aprovechar la subida de precios del combustible por encima del precio referencial que constaba en el petróleo era la creación de estos fondos de contingencia o de estos fondos de ahorro que se alimentaban justamente con el diferencial entre el precio presupuestado y el precio real. En este momento, esos fondos, bueno, desde hace algunos años, ya son más de 20 años, que se eliminaron esos mecanismos de ahorro y en este momento no existe una forma de aprovechar esa situación coyuntural de subida de precios. En este momento, tal como viene la economía y tal como viene el manejo, cualquier incremento en el precio, cualquier incremento adicional o cualquier ingreso adicional por el precio del petróleo entrará en ese gran presupuesto que siempre tiene necesidades de recursos y se utilizará simplemente en el gasto. Poniendo todo en la balanza, factores como precio del oro, variaciones en el precio del petróleo, variaciones drásticas en las bolsas internacionales, los efectos de la guerra, inclusive. ¿Qué sectores de la economía ecuatoriana se ven como más vulnerables a este tipo de shocks externos? ¿Y hay algún sector o sectores que puedan aprovechar las circunstancias? En general, yo diría que, viéndonos por el lado de las exportaciones, puede verse afectado en general los productos que nosotros exportamos. O sea, más de que puede mejorar el precio del petróleo, pero dado la composición de los productos ecuatorianos en la exportación, que como todos sabemos son productos primarios, muchos de ellos incluso productos suntuarios, dependiendo del efecto que la guerra tenga en la actividad económica, una dinámica económica de los países de destino de nuestros productos, sí podría haber complicación en general por ahí. No El una complicación banano, mayor, el banano claro, debería estarse ya viendo afectado, pues hacia el, los mercados asiáticos pasa necesariamente por el estrecho de Hormuz. exactamente, exactamente. El banano, algo el camarón, aunque el camarón va para otros mercados, pero por el tema comercial, por el tema, perdón, de rutas marítimas. Pero podría ver si esto se generaliza, si es que hay un impacto negativo en la actividad económica de los países en general, podría haber problemas de la exportación. Pero básicamente, este rato, lo que se ve por un tema más de, insisto, de transporte sería básicamente banano y fundamentalmente, y también camarón. Si no se vislumbran efectos positivos, tendríamos que asumir que o son neutros o en su mayoría serán negativos. ¿Qué Sí. estrategias regionales podrían aplicarse para mitigar los efectos de la guerra en los mercados en general? O sea, ahí más que estrategias regionales, ahí cada país estaría planteándose su propia estrategia en función del efecto que van a tener sobre ellos. Por ejemplo, hay muchos países de América Latina que son
que no son exportadores, que no son productores mayoritariamente de petróleo, ellos, el efecto sobre ellos, digamos, el efecto en ellos va a ser mucho más negativo que en el caso ecuatoriano, porque van a tener que importar petróleo con precios mucho más altos. Entonces, un poco la respuesta va a tener que ser, no va a haber una respuesta regional, no puede haber una respuesta regional, sino más bien individual de cada uno de los países. O sea, en general yo pienso que el efecto de la guerra en el corto plazo no va a ser tan fuerte para el Ecuador, va a haber un efecto negativo, pero hay otros países de América Latina que van a tener efectos mucho más fuertes. En las crisis salen a relucir por lo general los errores y los aciertos del pasado. En la situación actual, ¿qué lecciones se van configurando y se van a tener relacionados con la falta de de diversificación, perdón, económica de Ecuador y la región? Claro, en el caso ecuatoriano yo creo que este rato, por ejemplo, se ve, porque no es solamente consecuencia de la guerra, pero podríamos haber estado con una mejor posición en el tema de la exploración y explotación petrolera. O sea, todos los desajustes que hubo desde la contratación o desde los cambios de la contratación de la empresa privada, más el manejo tradicionalmente no positivo que tiene Petroecuador del tema, hace que la situación, insisto, de la exploración, de la explotación y de la comercialización petrolera no esté en el mejor punto como para poder convertirse esta situación en un punto de ventaja para el Ecuador. En el tema del oro, el Ecuador no tiene una exportación significativamente de oro, más bien el oro está beneficiando a las minerías ilegales y lo que sí hay ahí es un puntito de cambio importante, aunque no notorio, pero que no se ha notado, es el de las reservas ecuatorianas en oro. Hace un par de años, tal vez ni tanto, el Banco Central hizo la venta de oro de la reserva, indicando que no necesitaba el oro y que no le rendía sustancialmente en la reserva monetaria y cambió por inversiones. Si este rato esa reserva hubiera estado en oro, el valor de esa reserva hubiera sido mucho más alto que lo que rinden las inversiones en dinero. O sea, también hay un manejo ahí que fue coyuntural, digamos así, porque básicamente en su momento fue convertir en liquidez el oro en valores líquidos para tener un respaldo para préstamos al gobierno. ¿Qué escenarios se pueden prever si el conflicto se extiende, si es que el conflicto escala? Yo fundamentalmente creo que el problema grave, más grave, va a ser el costo de los combustibles dentro del país, más que el efecto que podría tener en las exportaciones de camarón, de banano. El efecto puede ser, si es que no tiene el Ecuador la capacidad de cubrir la subida de precios, puede haber un efecto inflacionario interno por la subida del precio internacional de los combustibles. La economía, la política, de hecho la geopolítica van de la mano. Quisiera preguntarle, aunque fue una cumbre sin propósitos específicos económicos, más allá de que la mira está en la China, ¿qué lecturas le deja esta cumbre del pasado día sábado en la que se llegaron a acuerdos bajo esa denominación de escudo de las Américas? Claro, el escudo habría que verle, el escudo es para varios temas, o sea, el escudo protege, pero ¿qué protege y a quién protege? Entonces, después de todos esos cambios en la economía mundial que ha existido en los últimos 20, 30 años, Estados Unidos creo que yo empieza a tener cierto tipo de preocupaciones por la presencia en la región de economías que no son Estados Unidos. Entonces, aparentemente, cuando se dice que es un escudo, da la impresión de que es un escudo para que regrese a ser lo que alguna vez se dijo desde Estados Unidos, América para los americanos en general, extendiendo el concepto de americano ahora sí. Y habrá que ver qué problemas ocasiona esto, porque si bien se quiere buscar eliminar o aparentemente se quiere restringir la presencia económica fundamentalmente de China en América Latina, y un poco esta alianza va por ese lado, cuánto ha avanzado la presencia económica de China en América Latina como para que este momento se le pueda desplazar. No creo que sea un tema
muy fácil ni de muy bajo costo. Y yo creo que más bien esa política que se está planteando con esta alianza del escudo para las Américas puede ser peligrosa para América Latina. O sea, no creo que de la noche a la mañana pueda romperse vínculos económicos de un país como China en América Latina con el pretexto de que esto tiene que ser de los americanos y no de otras personas. Se ha hablado mucho de que Ecuador no es un país atractivo debido a su falta de seguridad en términos generales, a su falta de seguridad jurídica. Si es que el propósito de esta reunión del pasado día sábado en la Florida, en la ciudad de Miami, tiene por objeto el de mejorar y se espera radicalmente los temas de inseguridad en nuestro país, cabe preguntar qué tan elástica podría ser la economía ecuatoriana respecto al tema de la seguridad. Bueno, ese es uno de los puntos más conflictivos de este momento, que efectivamente ahuyenta la inversión no solo internacional, sino la inversión privada nacional e internacional. O sea, si es que logra este escudo de América o esta alianza solventar el problema de la inseguridad ciudadana, yo creo que sería un paso muy importante para la reactivación económica del país, en el sentido de que si se está combatiendo, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, si se está combatiendo el tema de la seguridad de los vacunas, etcétera, y se logra efectivamente tener un clima de tranquilidad y de seguridad ciudadana en el país, y esto atado con la seguridad jurídica, indudablemente vamos a tener un espacio para recuperación. De alguna manera, el tema conflictivo es ese, o sea, si es que este escudo nos permite solventar ese problema, creo yo que sería bienvenido. Pero si es que va por el otro lado, también le veo que puede haber algunos puntos conflictivos, sobre todo para tratar de evitar la presencia de China acá. Bien, para finalizar, economista Cordero. Hablemos sobre los efectos que se están sintiendo ya y lo que viene sobre estos dos proyectos económicos urgentes que son ya ley de la República. A ver, los dos proyectos, el tema minero y el tema de los gas, creo que son dos escenarios bastante diferentes. Habrá que ver primero si es que pasan o no los reclamos o las demandas de inconstitucionalidad que tienen los dos. Está claro, o sea, en general, sin ser conocedor a fondo del tema minero, pero está claro que lo que se buscaba, como se busca con ese, es facilitar, agilitar el tema de las concesiones de la explotación minera. En el caso de los gas, yo creo que ahí hay elementos que se justifican en la medida en que muchos de los gas, no digo todos, sí están dedicados a hacer cosas que no les corresponden en primer lugar, o sea, que rebasan sus competencias o que se dedican a hacer, a poner énfasis en asuntos que tienen que ver más con aspectos fuera de sus competencias, que son el manejo de la localidad, y que no utilizan adecuadamente los recursos en cuanto a inversión, en el equilibrio entre inversión y gasto corriente. O sea, yo creo que en el tema de los gas hay que reflexionar que hay dos aspectos que tienen que ver. Primero, que le están diciendo a los gas, dedíquense a hacer lo que son de sus competencias, y sus competencias básicamente son, dependiendo del tipo de gobierno, obras de infraestructura y servicios básicos. Primero, dedíquense a esto y no gasten plata en donde no les corresponde. Ahora, efectivamente, nosotros podemos ver en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que hay actividades de los gobiernos, de los GATS, que se llaman ahora, de municipios, de los consejos provinciales, que hacen cosas que no les corresponde efectivamente hacer. Por ejemplo, estamos viendo que el Consejo Provincial anuncia que va a realizar un plan de vivienda en la parroquia de Baños, en el sector de Misica. No creo que esa sea una competencia que le corresponde al Consejo Provincial, o que va a construir frente a la empresa eléctrica un edificio para residencias universitarias, que tampoco es competencia de un Consejo Provincial. Entonces, ordenar este tipo de cosas yo creo que es importante desde el punto de vista. La segunda es que efectivamente se limite lo más que se puede ese gasto corriente. Ahora, dependiendo del tamaño, dependiendo de las funciones, dependiendo de los ingresos que tienen muchos gobiernos seccionales, puede existir casos de que sea muy difícil para algunos gobiernos completar o cumplir con esta norma del 70-30. Yo le veo, por ejemplo, complicado ahí a las juntas parroquiales, en donde a veces la estructura administrativa
es tan pesada frente a los ingresos que no les va a permitir cumplir eso. Por eso es que de alguna manera en esta ley se pone una transitoria para que los municipios, en general los gobiernos autónomos, vayan cumpliendo el porcentaje de llegar al 70-30 y les da más espacio a las juntas parroquiales para llevar eso. Pero yo creo que en el fondo es positivo porque va a poner un sinceramiento en general a los gobiernos seccionales para ver qué están haciendo y qué deben hacer y cómo hacerlo de manera más eficiente. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos. Gracias. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico. Él fue gerente regional del Banco Central de Ecuador, ex rector de la Universidad de la SUAY.